fraternal saludo a todas y a todos en este Huetripantu, en este inicio de nuevo ciclo. Para nosotros como los pueblos originarios, una fecha especial e importante, dado que es el momento en que renovamos nuestras energías, es el momento en donde nos unificamos con nuestro entorno para ponernos en un proceso de crecimiento, en un proceso de renovación energética y también de renovación espiritual, y por qué no decirlo, también de renovación, ¿no es cierto?, de energías, tanto en nuestra lucha diaria, pero también en estas luchas colectivas, en estas luchas sociales y, por cierto, en nuestro crecer y en nuestro espíritu. Nosotros celebramos en este momento el Tripayantú y para que siga a los vecinos, para que conozcan más de Arica a Punta Arenas, los mapuches, que estamos celebrando el Tripayantú y que se integren mucha gente. Hay muchos mapuches que no saben cómo servir a su pueblo, cómo hablar el mapudungún. Entonces yo estoy haciendo ahora, yo estoy invitando a mi gente, a los mapuches, a los lamien, a los ñañas, que vengan a servir a nuestro Dios. Yo me integré a trabajar como facilitadora intercultural, trabajo en el CEFAM Bachelet, unos días a la semana, y los otros días los trabajo en el CEFAM Luis Cerrada. Mi trabajo específico, bueno, es facilitadora, o sea, ayudar a las personas, sobre todo a las personas de pueblo originario, guiarlos en sus trámites que tengan que hacer ellos en los CEFAM. Ahí les hago acompañamiento, también si necesitan la medicina ancestral, que nos manejamos, bueno, al menos yo como facilitadora, me manejo mucho en el tema de hierbas medicinales ancestrales mapuche, y ese conocimiento también se los entrego acá a mi gente que son usuarios de los CEFAM. Bueno, yo trabajo en el CEFAM Maipú, Pajarito más conocido, hace como 10 años ya que estoy ahí. Como facilitadora intercultural doy a conocer las hierbas medicinales, también trabajamos con machi, que ven a la gente, a los enfermos, y tenemos remedios de puras hierbas medicinales la mía. Porque yo, si me piden alguna hierba, yo le entrego la hierba, no se vende, se regala, porque así es el consultorio.